Hay cosas que uno aprende con el tiempo a no contar en voz alta, no porque sean mentiras, sino precisamente porque son demasiado reales. Lo que voy a narrar hoy forma parte de esa categoría extraña de verdades que incomodan, que rasgan el tejido de lo que queremos saber, que dejan una marca en quien las escucha y que, una vez conocidas, resultan imposibles de ignorar. Durante años guardé silencio sobre muchas de estas piezas. Las fui acumulando en carpetas, en libretas, en conversaciones susurradas con personas que jamás quisieron que sus nombres aparecieran en ningún archivo. Y llegó un momento en que el silencio dejó de ser una opción, porque hay preguntas que no pueden quedarse sin ser formuladas, aunque nadie tenga la respuesta completa. Y esta es una de ellas. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret durante los 40 días que transcurrieron entre su resurrección y su ascensión? 40 días. Un periodo que los evangelios mencionan de pasada casi como si tuvieran prisa por saltárselo. Un periodo que la Iglesia jamás ha explicado con detalle. Un periodo que, cuando uno empieza a investigarlo en serio, abre puertas que quizá no deberían abrirse. O quizás sí. Quizá esas puertas llevan demasiado tiempo cerradas. Permíteme que comience desde el principio, desde el lugar donde todo esto empezó a cobrar forma para mí. Llevaba años trabajando en lo que algunos llaman los márgenes de la historia oficial, esos territorios donde los documentos no encajan con la versión que se enseña en los libros de texto, donde los testimonios no coinciden con el relato autorizado, donde algo no cuadra y nadie parece querer averiguar por qué. En ese territorio me encontré con un texto que cambió la dirección de muchas de mis investigaciones. No fue en una biblioteca pública, no fue en un archivo académico. Fue en manos de un hombre mayor, un investigador independiente que había dedicado décadas a rastrear fuentes que la historia oficial prefiere ignorar. Me lo entregó sin ceremonia, como si fuera algo cotidiano. Pero cuando empecé a leerlo, entendí que no lo era en absoluto. Lo que tenía entre las manos era una reconstrucción meticulosa, basada en fuentes diversas, de lo que pudo haber ocurrido durante esos 40 días que la Biblia menciona, pero no explica. 40 días que parecen haber sido borrados, o al menos profundamente silenciados. Antes de entrar en el núcleo de todo esto, necesito que comprendas el contexto, porque sin él nada de lo que viene después tendrá el peso que merece. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la resurrección de Jesús con diferencias notables entre sí. Diferencias que los teólogos han intentado armonizar durante siglos con resultados variables. Pero más allá de las discrepancias entre los relatos de la tumba vacía, de las apariciones iniciales, hay un dato que todos los evangelios comparten de manera llamativa: el silencio. Después de la resurrección y antes de la ascensión hay 40 días, y sobre esos 40 días los textos canónicos dicen casi nada. Lucas menciona que Jesús se apareció a sus discípulos durante ese tiempo y les habló del reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, también atribuido a Lucas, repite la cifra de los 40 días. Pero los detalles concretos, los lugares, las conversaciones, los encuentros, los hechos, brillan por su ausencia. ¿Por qué? ¿Por qué un periodo de 40 días de la vida del personaje más influyente de la historia occidental no merece más que unas pocas líneas? ¿Es descuido, es ignorancia o es algo más deliberado? Esa pregunta me ha perseguido durante años, y no soy el único a quien ha perseguido. Hay una larga tradición de investigadores, teólogos heterodoxos, estudiosos de los evangelios apócrifos y exploradores de la espiritualidad que han intentado llenar ese vacío. Algunos con más rigor que otros, algunos con más valentía que prudencia, pero todos movidos por la misma intuición, que ese silencio no es inocente, que algo ocurrió durante esos 40 días que no encajaba bien en el relato que la Iglesia primitiva quería construir, o que era tan extraordinario, tan difícil de explicar dentro de los marcos conceptuales disponibles que simplemente no había palabras adecuadas para describirlo. O quizá, y esta es la posibilidad que más me inquieta, que había palabras, que existían testimonios, que hubo documentos y que esos documentos desaparecieron, no por accidente. Hay un corpus de textos que la tradición cristiana oficial decidió no incluir en el canon bíblico. Algunos los conocemos como los evangelios apócrifos. Otros forman parte de tradiciones gnósticas, de textos hallados en lugares como Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, una de las mayores revoluciones documentales del siglo XX que, curiosamente, no generó la conmoción.
por pública que merecía. Entre esos textos hay fragmentos, apenas fragmentos, que parecen referirse a conversaciones y encuentros que tuvieron lugar después de la resurrección. El Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, la Pistis Sofía, el libro de Tomás, textos que la Iglesia oficial catalogó como herejía y que durante siglos permanecieron enterrados, literal y metafóricamente. Cuando uno los lee con atención, cuando uno los lee sin el prejuicio de lo que se supone que debe encontrar, aparecen cosas inquietantes, aparecen referencias a enseñanzas secretas. A revelaciones que Jesús reservó para un círculo muy reducido de discípulos, a conocimientos que no debían ser transmitidos a todos, sino únicamente a quienes estuvieran preparados para recibirlos. Enseñanzas secretas, conocimientos reservados. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 40 días. Permíteme que te cuente algo que ocurrió durante una investigación que realicé hace algunos años en torno a estos textos. Estaba revisando documentación relacionada con el Concilio de Nicea, ese momento histórico del siglo IV en que la Iglesia cristiana, bajo el amparo del emperador Constantino, decidió qué textos formarían parte de la Biblia y cuáles quedarían fuera. Es un momento histórico bien documentado, pero lo que menos se documenta es el criterio de selección. ¿Por qué algunos textos sí y otros no? ¿Cuál era el principio organizador? La respuesta oficial es teológica. Se seleccionaron los textos más fiables, los más cercanos a la fuente apostólica, los más coherentes con la fe que la comunidad cristiana había transmitido. Pero hay otra respuesta posible, una que no aparece en los manuales de historia eclesiástica, pero que flota en el ambiente cuando uno empieza a hacer las preguntas correctas. Se seleccionaron los textos que construían un relato determinado, un relato que hacía de Jesús una figura accesible a través de la institución eclesiástica. Y se descartaron los textos que sugerían otra cosa. Los textos que insinuaban que Jesús había transmitido algo que no pasaba necesariamente por ninguna institución, algo directo, algo personal. Algo que quizá tenía que ver con la naturaleza de la conciencia, con la estructura del universo, con lo que hay más allá de la muerte. ¿Y si los 40 días fueron precisamente eso? ¿Un periodo de transmisión directa? Un periodo en que Jesús, en ese estado que los textos llaman resucitado, pero que ningún texto sabe bien cómo describir, compartió con sus discípulos más cercanos conocimientos que no podían ser escritos, que no debían ser escritos porque su naturaleza era de otro orden. No estoy afirmando que esto fue así. Estoy preguntando si es posible, y la pregunta por sí sola me parece que merece ser formulada. Hay un detalle en el relato de la resurrección que siempre me ha llamado la atención y que rara vez se comenta. En el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena encuentra a Jesús resucitado en el jardín, hay un momento extraño. Jesús le dice en la versión que todos conocemos, no li me tangere, no me toques. O en otras traducciones, no me retengas. Es un momento que los pintores del Renacimiento inmortalizaron, un momento de una belleza extraña y melancólica. Pero la pregunta que ese momento genera no suele hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué no tocarle? ¿Qué habría ocurrido si María Magdalena le hubiera tocado? Algunos teólogos dicen que era porque Jesús todavía no había ascendido al Padre, que su cuerpo resucitado estaba en un estado de transición. Pero eso solo desplaza la pregunta, ¿transición hacia qué? ¿Qué tipo de cuerpo era ese que podía ser visto, que podía hablar, que podía comer, según otros relatos, pero que no debía ser tocado en ese momento? ¿Qué tipo de existencia era esa que podía aparecer en habitaciones cerradas, que podía ser reconocida y no reconocida al mismo tiempo, que podía caminar junto a dos discípulos en el camino de Emaús sin que ellos supieran? ¿Quién era hasta el momento en que partió el pan? Esa pregunta sobre la naturaleza del cuerpo resucitado es, en mi opinión, una de las claves del misterio de los 40 días. Porque si ese cuerpo era diferente, si ese estado de existencia era diferente, entonces lo que Jesús podía hacer, ver, saber y transmitir durante esos 40 días también era diferente, radicalmente diferente. Y eso abre una puerta que la teología convencional no sabe muy bien cómo manejar. Déjame que te hable ahora de algo que descubrí en una fuente que no esperaba. Llevaba tiempo rastreando referencias a los 40 días en fuentes no canónicas, cuando me encontré con un texto que circula en círculos muy especializados de investigación bíblica independiente. No voy a decir que es un documento auténtico, porque no tengo manera de verificarlo con absoluta certeza.
Lo que sí puedo decir es que su contenido es extraordinariamente coherente con otras fuentes que sí están verificadas y que plantea una serie de detalles que resultan difíciles de haber inventado sin un conocimiento muy profundo del contexto histórico, geográfico y espiritual de la Palestina del siglo I. Ese texto describe conversaciones que habrían tenido lugar entre Jesús y sus discípulos durante los 40 días posteriores a la resurrección. No en Jerusalén, no en los lugares habituales, en lugares apartados, en el desierto, en las orillas del lago, en lugares donde el ruido del mundo no llegaba. Y lo que esas conversaciones contenían no era teología en el sentido que entendemos hoy. Era algo más parecido a lo que hoy llamaríamos física del universo, o cosmología, o, en términos más contemporáneos, ciencia de la conciencia. Sé que esto suena extraño, sé que puede sonar como una extrapolación excesiva. Pero escúchame un momento. Hay una tradición presente en múltiples culturas y épocas de que los grandes maestros espirituales transmitían dos tipos de enseñanza, una exotérica, pública, accesible a todos, expresada en parábolas y en términos que el pueblo podía comprender, y una esotérica reservada transmitida solo a los más cercanos, expresada en términos que requerían una preparación especial para ser comprendidos. Esta distinción no es una invención de los críticos modernos de la religión. Está presente en los propios evangelios canónicos. En Marcos, capítulo 4, Jesús dice explícitamente a sus discípulos: «A vosotros se os ha dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de fuera todo se les dice en parábolas». ¿Lo de fuera? El misterio del reino. ¿Qué misterio? ¿Cuándo se transmitió ese misterio? ¿Podría ser que parte de esa transmisión ocurriera precisamente durante los 40 días? Hay un investigador cuya obra me ha acompañado durante muchos años de exploración en estos territorios. Su nombre es Juan José Benítez. Y si hay alguien que ha dedicado su vida a hacer las preguntas que otros prefieren no formular, ese es él. Su obra monumental sobre Jesús de Nazaret, construida durante décadas de investigación, combina rigor documental con una intuición narrativa que pocos escritores poseen. Lo que Benítez hace, y lo hace de manera que resulta difícil de ignorar, es tomar los relatos evangélicos y someterlos a una lectura diferente. Una lectura que no descarta lo sobrenatural, pero que tampoco lo acepta sin más. Una lectura que pregunta: ¿y si esto fue real? ¿Y si lo que los testigos vieron durante esos 40 días fue algo que sus categorías conceptuales no podían comprender, pero que nosotros, con los conocimientos que tenemos hoy, podríamos empezar a vislumbrar? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, porque hay algo en los relatos de la resurrección que no encaja con la narrativa de una simple aparición espiritual o de un fenómeno puramente subjetivo. Los testimonios, incluso los más antiguos, incluso los que están en las cartas de Pablo, que son anteriores a los evangelios, hablan de algo que fue visto, escuchado, experimentado de manera colectiva. Pablo menciona que el resucitado se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. 500 personas. Eso no es una alucinación individual. Eso no es el deseo de unos discípulos desesperados que proyectan en la oscuridad la figura de su maestro perdido. Eso es otra cosa. ¿Qué cosa? Ahí es donde el misterio se vuelve más denso, más difícil de penetrar, más inquietante. Permíteme que avance un poco más en esta dirección, porque lo que viene a continuación es quizá lo más desconcertante de todo. Hay un patrón en los relatos de las apariciones del resucitado que cuando uno lo identifica resulta imposible de ignorar. Jesús aparece en momentos inesperados, aparece en lugares donde no se le espera, aparece y desaparece. No llega por una puerta, no se va por una ventana. Simplemente está y luego no está. En el relato de Emaús, 2 discípulos caminan durante horas con él sin reconocerle y en el momento en que le reconocen desaparece. En el relato del cenáculo aparece en una habitación con las puertas cerradas. En el relato de la orilla del lago aparece al amanecer y los discípulos tardan en reconocerle. Hay algo en ese patrón que recuerda algo. Algo que, si uno ha seguido la investigación sobre ciertos fenómenos contemporáneos, resulta extrañamente familiar. No voy a pronunciar la palabra que estoy pensando. No todavía. Pero sí voy a decir esto. Hay investigadores serios, personas con formación académica rigurosa, que han señalado la similitud estructural entre los relatos de apariciones del resucitado y ciertos tipos de experiencias, que se reportan en contextos completamente diferentes. Experiencias en las que una entidad aparece de manera inesperada, comunica algo y desaparece sin dejar rastro físico convencional.
Experiencias que los testigos describen como absolutamente reales, más reales que la realidad ordinaria, según dicen algunos. Experiencias que dejan una marca permanente en quienes las viven. ¿Es una coincidencia? ¿O hay algo en la estructura de la realidad que permite ciertos tipos de manifestación que nuestros modelos convencionales no saben cómo clasificar? Una tarde, hace ya bastantes años, recibí una llamada de alguien que no quería identificarse por su nombre. Era un hombre de voz serena, de las que transmiten una calma que no es indiferencia, sino algo más parecido a la certeza. Me dijo que había pasado décadas trabajando en un área de investigación que prefería no especificar y que en el curso de ese trabajo había encontrado algo que no podía explicar dentro de sus marcos habituales. Me habló de documentos, de testimonios, de un archivo que había circulado en ciertos círculos especializados y que contenía descripciones de experiencias que no encajaban con ninguna categoría conocida. No me dio detalles concretos esa tarde, me dijo que lo pensaría, que quizá hablaríamos de nuevo, no volvió a llamar. Pero lo que dijo en esa conversación breve se quedó conmigo. Dijo una frase que no he olvidado. Hay cosas que ocurrieron entonces que siguen ocurriendo ahora, y la razón por la que no las comprendemos es que seguimos buscando la explicación en el lugar equivocado. ¿En qué lugar equivocado estamos buscando? Esa es la pregunta que me persiguió durante meses después de esa llamada. Y creo que la respuesta tiene que ver con algo fundamental. Estamos buscando en el espacio cuando deberíamos buscar en la conciencia. Estamos buscando en el exterior cuando la clave podría estar en el interior. Estamos aplicando categorías físicas a fenómenos que quizá operan en otro nivel de la realidad. Hay una tradición de pensamiento presente en múltiples culturas y que hoy está siendo explorada con creciente seriedad en ciertos ámbitos de la física teórica y de la neurociencia, que sugiere que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo más fundamental, algo que el cerebro procesa pero no genera, algo que existe de manera independiente a la materia. Si eso fuera cierto, si la conciencia fuera primaria y la materia secundaria, entonces muchas de las cosas que consideramos imposibles dejarían de serlo. La aparición en una habitación cerrada, el cuerpo que puede ser visto pero que tiene propiedades diferentes, la transmisión de conocimiento que no pasa por los canales habituales del lenguaje. Todo eso adquiriría una coherencia diferente. No la coherencia de lo sobrenatural, entendido como violación de las leyes naturales, sino la coherencia de lo que opera según leyes que todavía no comprendemos del todo. Y ahí es donde los 40 días adquieren una dimensión completamente diferente. Porque si Jesús resucitado existía en ese nivel de la realidad donde la conciencia es primaria, donde las limitaciones del cuerpo físico ordinario no aplican de la misma manera, entonces esos 40 días no fueron un periodo de espera antes de la ascensión, fueron un periodo de transmisión, de enseñanza, de preparación, pero no una preparación para fundar una iglesia, no una preparación para establecer una doctrina, una preparación de otro tipo. Una preparación que tenía que ver con despertar en los discípulos una comprensión diferente de lo que son, de lo que es la realidad, de lo que hay más allá de lo que los sentidos ordinarios pueden percibir. ¿Y qué ocurrió con esa transmisión? ¿Qué ocurrió con ese conocimiento? Hay varias posibilidades. Una es que se perdió, que los discípulos no fueron capaces de retenerlo o de transmitirlo de manera efectiva. Otra es que se transmitió en círculos muy cerrados, de maestro a discípulo, durante siglos, y que esa tradición sobrevive de alguna manera en ciertos linajes espirituales que la historia oficial no reconoce. Y hay una tercera posibilidad, la más inquietante de todas, que ese conocimiento fue deliberadamente suprimido, que alguien, en algún momento, decidió que era demasiado peligroso, que daba demasiado poder al individuo, que hacía innecesaria la mediación institucional y que por eso desapareció de los textos oficiales, fue catalogado como herejía y sus portadores fueron perseguidos. No es una hipótesis descabellada. La historia de la Iglesia primitiva está llena de conflictos sobre qué versión del mensaje de Jesús era la correcta. Los gnósticos, los marcionitas, los docetistas, los arianistas, todos ellos representaban tradiciones que afirmaban tener acceso a una versión del mensaje que la corriente principal quería eliminar. Y la corriente principal los eliminó con una eficacia que hoy, mirando hacia atrás, resulta casi admirable en su brutalidad. Los textos fueron quemados, los líderes fueron exiliados o ejecutados. Las comunidades fueron dispersadas y lo que quedó fue una versión del mensaje de Jesús que curiosamente hacía de la institución eclesiástica el único canal válido de acceso a lo sagrado.
Pero hay algo que no se pudo quemar completamente. Hay algo que sobrevivió en los márgenes, en las criptas, en los monasterios olvidados, en las tradiciones orales de comunidades que preferían el silencio a la persecución. Y ese algo, cuando uno empieza a rastrearlo, cuando uno empieza a juntar los fragmentos dispersos, empieza a tomar una forma reconocible, una forma que apunta una y otra vez a los 40 días. A lo que ocurrió durante ese periodo, a las enseñanzas que fueron transmitidas entonces y que la historia oficial decidió no conservar. Quiero hablarte ahora de algo específico, de un detalle que aparece en varios textos no canónicos y que cuando uno lo analiza con atención resulta extraordinariamente sugestivo. En varios de esos textos, cuando los discípulos preguntan a Jesús resucitado sobre el reino de Dios, él no responde con una descripción geográfica o institucional. Responde con algo que hoy reconoceríamos como una descripción de estados de conciencia. Habla de un lugar que no es un lugar, de un tiempo que no es un tiempo, de una luz que no es la luz del sol, de una presencia que no puede ser descrita con palabras, pero que, una vez experimentada, lo cambia todo. ¿Te suena familiar? Debería. Porque esa descripción es estructuralmente idéntica a la que dan una y otra vez las personas que han tenido lo que hoy llamamos experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son uno de los fenómenos más documentados y menos comprendidos de la investigación contemporánea. Millones de personas en todo el mundo reportan haber experimentado en el umbral de la muerte clínica algo que no encaja con ninguna categoría convencional. Una luz, una presencia. Un conocimiento repentino e inexplicable, una sensación de amor absoluto y en muchos casos un encuentro con figuras que les transmiten algo, que les muestran algo, que les enseñan algo y luego regresan. Regresan transformados. Regresan con una certeza que no pueden demostrar pero que tampoco pueden negar. Una certeza sobre la naturaleza de la realidad que ninguna experiencia ordinaria puede proporcionar. ¿Y si Jesús durante esos 40 días estaba operando desde ese mismo espacio? ¿Y si la resurrección no fue simplemente la reanimación de un cuerpo físico, sino el acceso a un estado de existencia diferente, un estado desde el cual podía aparecer y desaparecer, podía transmitir conocimiento de una manera que no dependía del lenguaje ordinario? Podía mostrar a sus discípulos algo sobre la naturaleza de la realidad que ningún texto podía contener adecuadamente. No estoy diciendo que esto sea lo que ocurrió. Estoy diciendo que es una posibilidad que merece ser considerada. Una posibilidad que, sorprendentemente, no contradice la experiencia espiritual de millones de personas a lo largo de la historia. Una posibilidad que, de hecho, la amplifica. Hay un momento en los relatos de la resurrección que siempre me ha parecido especialmente significativo y que rara vez recibe la atención que merece. Es el momento en que Jesús, según el relato de Juan, aparece en el cenáculo y hace algo inesperado, sopla sobre sus discípulos, sopla sobre ellos y dice: «Recibid el Espíritu Santo». Es un gesto extraño, un gesto que en el contexto de un relato de aparición sobrenatural resulta casi doméstico, casi íntimo. Pero ese gesto tiene una resonancia enorme en la tradición espiritual. El soplo, el aliento, el pneuma en griego, el ruá en hebreo, es la imagen que la tradición bíblica usa para la creación misma. Dios sopló sobre el barro y el hombre se convirtió en ser viviente. Y ahora, en ese cuarto cerrado, Jesús sopla sobre sus discípulos. ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está activando? ¿Qué está despertando en ellos? ¿Hay tradiciones espirituales presentes en el hinduismo, en el budismo tibetano, en ciertas corrientes del sufismo islámico, que hablan de la transmisión directa de estado entre maestro y discípulo? Una transmisión que no pasa por las palabras, que no pasa por los conceptos, que no pasa por el intelecto. Una transmisión que ocurre en un nivel más profundo, un nivel que esas tradiciones llaman con diferentes nombres el nivel de la conciencia pura. ¿Y si ese soplo fue exactamente eso? Una transmisión directa de estado, un despertar, un encendido de algo que ya estaba en los discípulos pero que necesitaba ser activado. Lo más inquietante de todo esto es que si esa transmisión ocurrió, si ese despertar fue real, entonces lo que los discípulos recibieron durante los 40 días no era una doctrina, no era un conjunto de reglas, no era una institución, era una experiencia directa de algo que está más allá de todas las doctrinas, de todas las reglas, de todas las instituciones. Y eso, precisamente eso,
es lo que resulta más difícil de institucionalizar, lo que resulta más difícil de controlar, lo que resulta más peligroso para cualquier estructura de poder que quiera mediar entre el individuo y lo sagrado. ¿Empiezas a ver el patrón? ¿Empiezas a entender por qué esos 40 días podrían haber sido borrados, o al menos silenciados, no porque no ocurriera nada, sino porque lo que ocurrió era demasiado directo, demasiado personal, demasiado incontrolable? Quiero hablar ahora de algo que encontré en el curso de una investigación que realicé en torno a los textos de Nag Hammadi. Para quienes no estén familiarizados con el término, Nag Hammadi es un lugar en el Alto Egipto donde en 1945 un campesino descubrió por accidente una jarra de barro sellada que contenía 13 códices de papiro. Esos códices contenían más de 50 textos escritos en copto, la mayoría de ellos traducciones de originales griegos que databan de los primeros siglos del cristianismo. Entre esos textos estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y varios otros que la Iglesia había catalogado como heréticos y que se creían destruidos. Su descubrimiento fue una de las grandes revoluciones de la arqueología del siglo XX, pero lo que me interesa no es el descubrimiento en sí, sino lo que esos textos contienen. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no es un evangelio narrativo como los 4 canónicos, no cuenta la historia de la vida de Jesús. Es una colección de dichos, de elogia, de palabras atribuidas a Jesús, muchas de las cuales no aparecen en ningún evangelio canónico, y algunos de esos dichos son extraordinariamente extraños. Son dichos que no encajan en ningún marco teológico convencional. Son dichos que hablan de la luz, de la unidad, de la conciencia, de algo que está dentro y fuera al mismo tiempo. Elogión número 77, por ejemplo, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo ha salido de mí y el todo ha llegado a mí. Parte un trozo de madera y yo estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás allí. Eso es la doctrina de una institución religiosa. ¿O es algo más parecido a una descripción de la conciencia omnipresente que ciertas tradiciones contemplativas han explorado durante siglos? Hay investigadores serios, académicos, con credenciales impecables, que han señalado que el Evangelio de Tomás podría contener dichos que son más antiguos que los evangelios canónicos, que podrían estar más cerca de las palabras reales de Jesús histórico que muchos de los textos que hoy consideramos oficiales. Si eso es así, entonces la pregunta se vuelve aún más urgente. ¿Qué fue lo que Jesús realmente enseñó? ¿Y cuánto de esa enseñanza fue transmitido durante esos 40 días que la historia oficial no ha querido o no ha podido explicar? Hay un aspecto de los 40 días que me parece especialmente revelador y que tiene que ver con la geografía. Los evangelios canónicos sitúan las apariciones del resucitado principalmente en Jerusalén y en Galilea. Pero hay una tradición presente en varios textos no canónicos y en ciertas corrientes de la espiritualidad cristiana primitiva que sitúa algunas de las apariciones en lugares más apartados, en el desierto, en las montañas, en lugares donde la presencia humana era escasa y el silencio era total. Eso tiene una lógica espiritual que cualquiera que haya explorado las tradiciones contemplativas reconocerá inmediatamente. Los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones han buscado el silencio y el aislamiento para las transmisiones más profundas, no por capricho, sino porque hay algo en el silencio, en la ausencia del ruido del mundo, que facilita ciertos tipos de percepción que el ruido ordinario bloquea. ¿Y si Jesús llevó a sus discípulos a esos lugares durante los 40 días? ¿Y si las enseñanzas más profundas, las que no podían ser escritas, las que debían ser experimentadas directamente, ocurrieron en esos espacios de silencio? Eso explicaría por qué no hay registros. No porque nadie estuviera presente, sino porque lo que ocurrió no podía ser registrado. No podía ser reducido a palabras sin perder lo esencial. Hay algo más que quiero mencionar antes de avanzar hacia el cierre de esta investigación, algo que tiene que ver con el número 40 en sí mismo. En la tradición bíblica, el número 40 tiene una resonancia muy específica. 40 días en el desierto, que es el periodo de tentación de Jesús antes de su ministerio público. 40 años en el desierto, que es el periodo de peregrinación del pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. 40 días y 40 noches, que es la duración del diluvio de Noé. El número 40 en la tradición semítica no es simplemente un número, es un símbolo de transformación, de tránsito, de preparación para algo nuevo,
de paso de un estado a otro. ¿Es coincidencia que el periodo posterior a la resurrección sea también de 40 días? ¿O hay una lógica simbólica que los autores de los textos estaban señalando deliberadamente? Y si hay una lógica simbólica, ¿qué transformación estaba ocurriendo durante esos 40 días? ¿Quién estaba siendo transformado? ¿Jesús? ¿Sus discípulos? ¿O algo más amplio? Algo que tiene que ver con la relación entre lo humano y lo divino, entre la materia y la conciencia, entre la muerte y lo que hay más allá de la muerte. Estas preguntas no tienen respuestas simples. Y quizá no deberían tenerlas. Quizá la función de estas preguntas no es ser respondidas, sino ser mantenidas vivas, ser llevadas dentro, ser dejadas trabajar en la profundidad de quien las formula. Porque hay preguntas que transforman simplemente siendo formuladas. Preguntas que abren algo en la mente, en el corazón, en la percepción, que no puede cerrarse de nuevo una vez abierto. Y aquí es donde la investigación se vuelve personal, porque lo que empecé investigando como un misterio histórico, como una anomalía documental, como un vacío en el registro bíblico, terminó siendo algo diferente. Terminó siendo una pregunta sobre la naturaleza de la conciencia, sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, sobre si hay algo más allá de lo que los sentidos ordinarios pueden percibir, sobre si la muerte es realmente el final o si es, como sugieren tantas tradiciones y como parecen indicar ciertos tipos de experiencias contemporáneas, una transición hacia algo que no tenemos palabras adecuadas para describir. Recuerdo una conversación que tuve con un médico que había estudiado durante años los casos de experiencias cercanas a la muerte. Era una persona de formación científica rigurosa, escéptica por entrenamiento y por temperamento. Alguien que había comenzado esa investigación con la intención de demostrar que esas experiencias eran simplemente artefactos neurológicos, productos de un cerebro privado de oxígeno que generaba alucinaciones de consuelo. Pero lo que había encontrado en el curso de sus investigaciones le había cambiado, no de manera dramática, no de manera que pudiera señalar un momento específico, sino gradualmente a medida que los testimonios se acumulaban, a medida que los detalles verificables de esas experiencias desafiaban cualquier explicación puramente neurológica. Me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria: lo más difícil no es explicar lo que esas personas vieron. Lo más difícil es explicar lo que saben después, porque saben cosas que no deberían saber. Cosas que no podían haber aprendido durante el periodo de inconsciencia clínica. Cosas que solo pueden explicarse si asumimos que la conciencia accedió a información de una manera que no pasa por el cerebro. Y si los discípulos de Jesús, durante esos 40 días, accedieron a algo parecido. No porque murieran clínicamente, sino porque estuvieron en presencia de alguien que operaba desde ese nivel de la realidad. Alguien que podía mostrarles directamente, sin mediación conceptual, algo sobre la naturaleza de la existencia que ningún texto podía contener adecuadamente. Y eso, esa experiencia directa, esa certeza que no puede ser demostrada pero tampoco negada, fue lo que transformó a un grupo de pescadores y recaudadores de impuestos asustados en personas capaces de cambiar el mundo. No la doctrina, no la institución, no el conjunto de reglas, la experiencia, la transmisión directa, el despertar. Y si eso es así, entonces lo que fue borrado o silenciado o perdido durante los siglos que siguieron no fue simplemente información histórica, fue algo mucho más valioso, fue el mapa. El mapa de cómo llegar a esa experiencia, el mapa de cómo acceder a ese nivel de la realidad que Jesús habitaba durante esos 40 días. El mapa que él estaba transmitiendo a sus discípulos con cada aparición, con cada conversación, con cada gesto, con cada soplo. ¿Existe todavía ese mapa? ¿Sobrevivió en alguna forma? ¿Está codificado en algún texto que todavía no hemos sabido leer correctamente? ¿Está preservado en alguna tradición contemplativa que ha sobrevivido en los márgenes de la historia oficial? ¿O está disponible directamente para cualquiera que sepa cómo buscarlo? Estas son preguntas que no puedo responder con certeza, pero son preguntas que, una vez formuladas, no pueden ser ignoradas. Quiero volver por un momento al texto que mencioné al principio, el que me fue entregado por ese investigador mayor cuyo nombre prefiero no mencionar. Hay un pasaje en ese texto que me ha acompañado desde entonces y que quiero compartir contigo. Describe una conversación que supuestamente tuvo lugar durante los 40 días en un lugar no especificado al atardecer. Jesús está con 3 de sus discípulos. Uno de ellos le pregunta sobre la muerte, no sobre su propia muerte, sino sobre la muerte en general, sobre lo que ocurre cuando el cuerpo se detiene.
Y la respuesta que el texto atribuye a Jesús no es teológica, no habla del cielo ni del infierno, no habla de recompensas ni de castigos. Habla de algo que el texto llama el regreso a la fuente. Habla de que lo que somos esencialmente no puede morir porque no nació. Habla de que la muerte es un cambio de perspectiva, no una extinción. Y habla de que el mayor error que comete el ser humano es identificarse con lo que cambia en lugar de con lo que permanece. No puedo verificar la autenticidad de ese texto. No tengo manera de saber si esas palabras fueron realmente pronunciadas durante los 40 días. Pero sí puedo decir que esa enseñanza, esa idea de que hay algo en nosotros que no nació y por lo tanto no puede morir, está presente en prácticamente todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Está en el Vedanta hindú, está en el budismo, está en el sufismo, está en la mística cristiana, aunque en versiones que la institución eclesiástica siempre ha mirado con cierta desconfianza. Y está de manera fragmentaria, pero reconocible, en algunos de los textos de Nag Hammadi. Es posible que haya una enseñanza universal, una enseñanza que trasciende las fronteras culturales y religiosas, que apunta a algo que todos los seres humanos pueden experimentar directamente si saben cómo buscarlo. Y es posible que Jesús durante esos 40 días estuviera transmitiendo precisamente esa enseñanza. Y es posible que esa transmisión fuera tan radical, tan directa, tan subversiva de cualquier estructura de mediación institucional, que quienes construyeron la Iglesia posterior decidieran silenciarla. No lo sé. Y creo que es importante que diga que no lo sé, porque una de las cosas que he aprendido en años de investigación en estos territorios es que la certeza prematura es el mayor enemigo de la búsqueda genuina. Que las preguntas abiertas son más valiosas que las respuestas cerradas, que el misterio mantenido con honestidad es más fecundo que cualquier dogma religioso o científico. Lo que sí sé es que hay un vacío en el registro histórico. Un vacío de 40 días que nadie ha explicado satisfactoriamente. Un vacío que genera preguntas que no pueden ser ignoradas. Y que cuando uno empieza a reunir los fragmentos dispersos de tradiciones que la historia oficial ha marginado, algo empieza a tomar forma. Algo que no puede ser nombrado completamente, pero que puede ser intuido. Algo que tiene que ver con la naturaleza de la conciencia, con la posibilidad de la transformación, con la pregunta de qué somos realmente y qué podemos llegar a ser. Hay algo que ocurrió durante esos 40 días. Algo que los testigos experimentaron y que los cambió para siempre. Algo que fue transmitido de alguna manera y que dejó rastros en textos que la historia oficial prefirió ignorar. Algo que cuando uno empieza a buscarlo con seriedad, aparece una y otra vez en los lugares más inesperados. En los textos gnósticos, en las tradiciones contemplativas. En los testimonios de personas que han estado en el umbral de la muerte y han regresado con una certeza que ninguna experiencia ordinaria puede proporcionar. En las investigaciones de físicos que se preguntan si la conciencia es más fundamental que la materia. En los relatos de encuentros con lo inexplicable que personas de todas las culturas y épocas han reportado y que la ciencia convencional no sabe cómo manejar. ¿Tú qué crees que ocurrió durante esos 40 días? ¿Crees que fue simplemente un periodo de apariciones esporádicas que los evangelios no consideraron suficientemente importantes para documentar? ¿O crees que hay algo más? Algo que fue deliberadamente silenciado. Algo que todavía podría estar disponible para quien sepa cómo buscarlo. Puedes dejarlo en los comentarios. Quizá no seas el único que ha sentido que en esa historia hay algo que no termina de encajar. Quizá no seas el único que ha tenido la sensación de que la versión oficial, la versión que se enseña en los libros de texto y en los catecismos, es incompleta. Quizá no seas el único que ha intuido que en ese vacío de 40 días hay algo que merece ser explorado. Déjame que avance hacia algo que quizá es lo más difícil de articular en todo esto. Porque hay una dimensión de esta investigación que va más allá de lo histórico, más allá de lo documental, más allá de lo que puede ser verificado o refutado con evidencia. Hay una dimensión que tiene que ver con la experiencia directa, con lo que uno siente cuando se sienta con estas preguntas en silencio, con lo que emerge cuando uno deja de buscar la respuesta en los libros y empieza a buscarla en otro lugar. He hablado con personas que han tenido experiencias que no saben cómo clasificar, experiencias de presencia, experiencias de luz, experiencias de un conocimiento repentino que no vino de ningún lugar identificable. Personas que no son especialmente religiosas, que no tienen un marco teológico previo, que no estaban buscando nada en particular y que de repente, en un momento ordinario de su vida,
experimentaron algo que los cambió. Algo que les dio una certeza sobre la continuidad de la conciencia, sobre la realidad de lo que las tradiciones espirituales llaman el alma, sobre la posibilidad de que haya algo más allá de lo que los sentidos ordinarios pueden percibir. ¿Has vivido algo así alguna vez? Algo que no pudiste explicar, pero que fue absolutamente real para ti. Algo que te dejó con una sensación de que la realidad es más grande, más rica, más misteriosa de lo que la versión oficial de la ciencia y la historia te había hecho creer. Si es así, no estás solo. Y quizá lo que viviste tiene algo que ver, de una manera que todavía no sabemos articular completamente, con lo que ocurrió durante esos 40 días en Palestina hace 2000 años. Hay una última pieza que quiero colocar en este rompecabezas antes de cerrar, una pieza que encontré en el lugar más inesperado. Estaba revisando correspondencia privada de un investigador del siglo XIX, un erudito bíblico que había dedicado su vida al estudio de los textos del Nuevo Testamento y que en los últimos años de su vida había comenzado a explorar los textos no canónicos con una apertura que sus colegas académicos no compartían. En esa correspondencia, en cartas que nunca fueron publicadas y que llegaron a mis manos a través de una cadena de custodios que prefiero no detallar, encontré una referencia a un texto que ese investigador describía como el más extraordinario que había leído en décadas de estudio. Un texto que, según él, describía con un detalle asombroso lo que había ocurrido durante los 40 días. Un texto que no había podido verificar completamente, pero que, por la especificidad de sus detalles geográficos, históricos y lingüísticos, le parecía imposible que fuera una fabricación tardía. Ese investigador murió sin haber publicado nada sobre ese texto. Sus papeles, según las cartas, fueron entregados a una institución académica que prefirió no hacer nada con ellos. No sé si ese texto existe todavía. No sé si está en algún archivo esperando ser descubierto. No sé si alguien lo ha encontrado ya y ha decidido no hacer nada con él. Pero la posibilidad de que exista, la posibilidad de que en algún lugar haya un documento que describe con detalle lo que ocurrió durante esos 40 días, es una posibilidad que no puedo ignorar. Y tampoco debería ignorarla tú. Porque si ese documento existe, si esas conversaciones fueron registradas, si lo que Jesús transmitió durante esos 40 días fue puesto por escrito, aunque sea de manera fragmentaria, entonces estamos hablando de uno de los descubrimientos más importantes de la historia humana. Más importante que cualquier hallazgo arqueológico, más importante que cualquier avance científico, porque lo que ese documento contendría no sería simplemente información histórica. Sería, si las intuiciones de esta investigación son correctas, un mapa. El mapa que mencioné antes. El mapa de cómo acceder a algo que está disponible para todos los seres humanos, pero que la mayoría de nosotros no sabemos cómo buscar. ¿Existe ese mapa? ¿Está disponible de alguna forma? ¿O fue destruido tan completamente que ya no queda ningún rastro? No lo sé. Pero sí sé esto. La búsqueda de ese mapa, la pregunta sobre lo que ocurrió durante esos 40 días, la exploración de ese vacío en el registro histórico, es una de las investigaciones más importantes que un ser humano puede emprender. No porque vaya a encontrar respuestas definitivas, sino porque las preguntas que genera son de las que transforman a quien las formula. Son preguntas que abren algo, que despiertan algo. Que ponen en movimiento algo que una vez en movimiento no puede detenerse fácilmente, y quizá eso es exactamente lo que Jesús pretendía durante esos 40 días, no transmitir un conjunto de respuestas, sino despertar en sus discípulos la capacidad de formular las preguntas correctas, las preguntas que llevan hacia adentro en lugar de hacia afuera, las preguntas que apuntan a lo que somos en lugar de a lo que hacemos, las preguntas que, una vez formuladas con honestidad y mantenidas con paciencia, abren puertas que ninguna institución puede abrir y ninguna institución puede cerrar. Hay algo en esta investigación que me ha cambiado. No de manera que pueda describir fácilmente, pero sí de una manera que reconozco. La sensación de que la realidad es más grande de lo que creía. La sensación de que hay algo en nosotros, en cada uno de nosotros, que es más de lo que la versión oficial de la ciencia y la historia nos ha dicho. La sensación de que las preguntas que no tienen respuestas son, a veces, más importantes que las que sí la tienen. Y la sensación de que ese vacío de 40 días, ese silencio en el corazón del relato más influyente de la historia occidental, no es un error ni un descuido, es una invitación a preguntar, a buscar, a no conformarse con las versiones oficiales, sean religiosas
o científicas, a explorar los márgenes donde las categorías establecidas no alcanzan y donde a veces se vislumbra algo que no tiene nombre, pero que cuando se percibe resulta inconfundible. No sé lo que ocurrió durante esos 40 días. Nadie lo sabe con certeza. Pero sí sé que algo ocurrió, algo que transformó a un grupo de personas ordinarias en portadores de una experiencia que cambió el mundo. Algo que fue tan extraordinario, tan difícil de contener en los marcos conceptuales disponibles, que la historia prefirió silenciarlo antes que intentar explicarlo. Algo que 2000 años después sigue generando preguntas que no podemos ignorar. Y quizá eso es suficiente. Quizá la función de ese misterio no es ser resuelto. Quizá su función es mantenernos buscando, mantenernos preguntando, mantenernos abiertos a la posibilidad de que la realidad sea más grande, más rica, más misteriosa de lo que cualquier versión oficial puede contener. Mantenernos en ese estado de apertura que, según muchas tradiciones espirituales, es la condición necesaria para que algo verdadero pueda ser percibido. 40 días. Un periodo de silencio en el corazón de la historia. Un vacío que habla más alto que cualquier texto. Un misterio que 2000 años después sigue sin ser explicado completamente y que quizá nunca lo será. No porque la respuesta no exista, sino porque la respuesta no puede ser contenida en palabras, porque la respuesta solo puede ser experimentada, directamente, en silencio, en ese espacio interior que todas las tradiciones contemplativas conocen y que la modernidad ha olvidado cómo encontrar. ¿Tú has estado alguna vez en ese silencio? ¿Has sentido alguna vez que hay algo más allá de lo que ves, de lo que oyes, de lo que puedes demostrar? Algo que no puedes nombrar, pero que reconoces con una certeza que ningún argumento puede disolver. Si es así, quizá estás más cerca de lo que ocurrió durante esos 40 días de lo que cualquier investigación histórica puede llevarte. Puedes compartirlo en los comentarios, no para que sea juzgado. No para que sea analizado, sino simplemente para que no se quede solo en ti, porque hay cosas que necesitan ser dichas en voz alta, aunque no puedan ser explicadas completamente, aunque no puedan ser demostradas, aunque solo puedan ser compartidas entre quienes han sentido que la realidad es más grande de lo que nos han contado. Yo llevo años investigando en estos territorios. He leído textos que no deberían haber sobrevivido. He hablado con personas que han visto cosas que no deberían haber visto. He encontrado piezas de un rompecabezas que no termina de completarse, pero que, cada vez que aparece una pieza nueva, muestra una imagen más coherente, más asombrosa, más difícil de ignorar. Y lo que esa imagen muestra, lo que emerge de toda esa investigación, es esto. Hay algo en nosotros que es más de lo que creemos. Hay algo en la realidad que es más de lo que nos han dicho. Y hay algo en ese silencio de 40 días, en ese vacío en el corazón del relato más influyente de la historia, que apunta directamente hacia ese algo. No sé cómo llamarlo, no tengo un nombre que le haga justicia. Pero sé que está ahí, lo he sentido en la lectura de ciertos textos, lo he sentido en ciertas conversaciones, lo he sentido en ciertos momentos de silencio que no busqué pero que llegaron. Y creo que tú también lo has sentido, de una manera u otra, en un momento u otro. Ese instante en que la realidad ordinaria se adelgaza un poco y algo más aparece por un momento antes de que la mente vuelva a cubrir todo con su ruido habitual. Quizá eso es lo que los discípulos experimentaron durante 40 días, no un momento fugaz, sino 40 días de esa percepción sostenida. 40 días en presencia de alguien que operaba completamente desde ese nivel. 40 días de transmisión directa de algo que no tiene nombre, pero que, una vez experimentado, lo cambia todo. Y quizá por eso la historia prefirió silenciarlo, porque algo así no puede ser institucionalizado, no puede ser controlado, no puede ser mediado, solo puede ser experimentado directamente, por cada persona, sin intermediarios. Eso en cualquier época es subversivo. Eso en cualquier época es peligroso para quienes quieren mantener el monopolio de lo sagrado. Y eso en cualquier época es lo más valioso que un ser humano puede buscar. El mayor misterio no está en los archivos, no está en los textos no canónicos, no está en los documentos que desaparecieron o en los que todavía no han sido encontrados. El mayor misterio está en lo que somos, en lo que podemos llegar a ser. En ese territorio interior que la modernidad ha olvidado explorar y que las grandes tradiciones espirituales, con todos sus defectos y sus limitaciones, señalaban con insistencia. El territorio donde la pregunta sobre los 40 días deja de ser una pregunta histórica y se convierte en algo más personal, más urgente, más real. ¿Qué ocurrió durante esos 40 días? Quizá la respuesta no está en el pasado. Quizá está en lo que tú decides hacer con la pregunta ahora mismo, en si la dejas entrar o la mantienes fuera.
en si te permites sentarte con ella en silencio o prefieres seguir buscando la respuesta en el exterior, en si estás dispuesto a explorar el único territorio donde esa respuesta, si existe, solo puede ser encontrada, el territorio de tu propia conciencia, el único lugar donde los 40 días y todo lo que ocurrió en ellos podría seguir ocurriendo ahora mismo.